Solía pensar que la familia significaba sacrificio, que lo que hacíamos por nuestros seres queridos no necesitaba aplausos ni reconocimiento. Eso me repetía cada vez que enviaba dinero a mi madre. Pagaba su alquiler, su electricidad, su comida, cubriendo en silencio cada factura mientras ella sonreía y desempeñaba el papel de viuda en apuros. Pero en el fondo lo sabía. Sabía que me estaban usando, solo que no quería admitirlo. Durante años llevé la carga de ser la responsable. Mi madre me tuvo siendo muy joven, y después de que mi padre falleciera, éramos solo nosotras dos. Ella nunca volvió a casarse, nunca tuvo un empleo estable, y de alguna manera, yo me convertí en la hija y la proveedora. Empezó de a poco ayudando con las compras cuando conseguí mi primer trabajo a los 17, pagando pequeñas facturas aquí y allá mientras estaba en la universidad. Cuando ya estaba en mis veintitantos, ya no era solo echar una mano. Yo estaba pagando todo. Mientras tanto, mi tía Denise, la autoproclamada matriarca de la familia, se paseaba en el fondo, siempre hablando, siempre juzgando, siempre actuando como si fuera el pegamento que mantenía a todos unidos. No trabajaba mucho, no aportaba económicamente, pero tenía opinión sobre todo. Y como visitaba a mi madre a menudo, veía de primera mano cuánto estaba haciendo yo. Pensarías que eso la haría agradecida, o al menos apreciativa. Pero no. Denise tenía un talento especial para retorcer la realidad hasta que se ajustara a cualquier narrativa que la hiciera sentir superior. Es que ella es tan afortunada, decía Denise cada vez que mencionaban mi nombre en una conversación. No tiene esposo, ni hijos, ni responsabilidades reales. Claro, puede permitirse ayudar. Responsabilidades reales. Como si arrastrarme hasta el agotamiento para mantener cómoda a mi madre no fuera suficiente. Como si trabajar 60 horas a la semana, saltarme vacaciones y renunciar a la vida que podría haber tenido solo para evitar que mi madre terminara sin hogar fuera un lujo. ¿La peor parte? Mi madre nunca la corrigió, ni una sola vez. Se limitaba a sentir, dejando que Denise me pintara como esa hija mimada e ingrata que debería sentirse afortunada de tener el privilegio de mantener a su propia madre. Intenté ignorarlo. ¿Qué importaba, verdad? Yo sabía la verdad, pero con el tiempo, el resentimiento comenzó a colarse. Cada mes, cuando enviaba dinero, lo sentía. Esa amarga punzada. El pensamiento feo de, ¿y si simplemente dejo de hacerlo? Me dije a mí misma que nunca lo haría. Después de todo, mi madre me necesitaba. No podía sobrevivir sin mi ayuda. Entonces, una noche, recibí un mensaje de texto de una prima. Oye, ¿has visto el último video de la tía Denise? Pensé que debías verlo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Hice clic en el enlace, y allí estaba ella, Denise, sentada en la cocina de mi madre, grabándose a sí misma como si fuera alguna influencer. «¿Sabes?», comenzó, con esa mirada presuntuosa y conocedora de siempre. «Algunas personas solo toman. Mi pobre hermana está luchando tanto, y en lugar de asumir responsabilidades, su hija anda por ahí viviendo su mejor vida, apenas levantando un dedo para ayudar. Es realmente triste». Me quedé paralizada. Mi estómago se revolvió mientras las palabras se hundían en mí. Ella no paga el alquiler, no contribuye, pero, vendrá cuando quiera algo. Continuó Denise, con la voz cargada de falsa simpatía. Sinceramente, comportamiento de parásito, así, simple y llanamente. Parásito. La palabra me golpeó como una bofetada. Me quedé sentada, con el teléfono temblando en la mano, reproduciendo el video para asegurarme de que no me había equivocado. Yo pagaba todo. Había pasado años rompiéndome la espalda para que mi madre no tuviera que hacerlo, y esta mujer, este chupamedias, tenía la desfachatez de llamarme parásita. ¿Y mi madre? Ella estaba ahí sentada en silencio sin decir nada, sin detener a Denise, sin defenderme. Fue en ese instante que algo dentro de mí se quebró. No iba a gritar, no iba a discutir,
Simplemente iba a parar. No recuerdo cuánto tiempo me quedé allí, mirando mi teléfono, reproduciendo el video una y otra vez. Cada vez, las palabras dolían más, clavándose en mí como diminutas agujas invisibles. Parásita. Denise lo decía tan fácilmente, como si fuera una observación casual, no una reescritura total de la realidad. Y mi madre, mi propia madre, lo había permitido. Quería creer que había alguna explicación, que tal vez no lo había oído, que quizá me llamaría en cualquier momento, furiosa, diciendo que Denise había distorsionado sus palabras o sacado cosas de contexto. Pero a medida que pasaban los minutos, mi teléfono permanecía en silencio. No había mensajes, no había llamadas perdidas, solo silencio. El peso de todo ello se hundió en mi pecho. Había pasado años sacrificándome por esa mujer, pagando todo, asegurándome de que ella nunca tuviera que luchar, haciendo todo lo posible por ser la buena hija. Y, sin embargo, frente a una audiencia, permitió que Denise me redujera a nada. Finalmente, exhalé y me puse de pie. Mis manos ya no temblaban, mi corazón ya no latía con furia. Solo me sentía harta. Por primera vez en mi vida, iba a hacer lo que todos decían que yo hacía. Iba a dejar de dar. Con una calma que hasta a mí me sorprendía, abrí mi aplicación bancaria. Me deslicé hasta las transferencias periódicas que tenía programadas para pagar las cuentas de mi madre. Con unos pocos toques, las cancelé todas. El alquiler, los servicios, el fondo para la despensa, todo. Luego, bloqueé los números de mi madre y de Denise. Esperaba un alivio inmediato, una oleada de satisfacción. En cambio, solo sentí un vacío pesado y asfixiante. Ni culpa, ni arrepentimiento, solo la lenta realización de que había pasado años dando a alguien que jamás se defendió por mí. Traté de distraerme, continuar mi noche como si todo fuera normal, pero seguía esperando la inevitable reacción. Y no tardó. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó con mensajes de otro número, de Sharon, la vecina de mi madre. Sharon. Hola, tu madre ha estado intentando llamarte. Dice que algo pasa con su electricidad. Sharon. ¿Estás bien? Ella está realmente alterada. Lo ignoré. Unas horas después, llegó otro mensaje. Sharon. Ahora está en pánico. Dice que el pago del alquiler fue rechazado. Casi podía escuchar la voz de mi madre, ese tono suave y lastimero transformándose en un pánico absoluto. Para esa tarde, debió de haberse dado cuenta de que la había bloqueado, porque lo siguiente que supe fue que un número desconocido parpadeaba en mi pantalla. Lo miré largamente, con el dedo suspendido sobre el botón de contestar. Luego, dejé que sonara. 2 minutos después, apareció un mensaje de voz. Lo reproduje, esperando enojo, acusaciones, algo agudo y mordaz, como las palabras de Denise. En cambio, lo único que oí fue la voz temblorosa y desesperada de mi madre. Querida, por favor, llámame. No sé qué está pasando, pero se han ido la luz y el casero dice que no se ha pagado el alquiler. ¿No pensaste que te harías cargo? Por favor, hija, devuélveme la llamada. No sé qué hacer. Cerré los ojos. Sonaba genuinamente confundida, como si realmente creyera que el dinero aparecía de la nada, como si se hubiera convencido de que, todos estos años, las facturas se pagaban solas. Debería haber sentido pena por ella. Quizás incluso culpa. Pero no lo hice. En su lugar, apagué mi teléfono, lo dejé boca abajo en mi mesita de noche, y me fui a dormir por primera vez en años, sin preocuparme por los problemas ajenos. Los primeros días fueron inquietantemente silenciosos. Después del mensaje de voz de mi madre, me preparé para una avalancha de mensajes, llamadas y chantajes emocionales. Pero nada llegó, al menos, no de inmediato. Quizás ella pensó que se trataba de un error, que de alguna manera los pagos se reanudarían. Quizás asumió que recobraría el juicio, me llamaría para disculparse por algún crimen imaginario que hubiera cometido. Yo no lo hice.
Y entonces, la realidad golpeó. Al cuarto día, recibí otra llamada de un número desconocido. La dejé ir al buzón de voz, y cuando finalmente la escuché, la desesperación en la voz de mi madre se había transformado en algo peor. ¿Me estás ignorando? No entiendo qué pasa. El casero amenaza con desalojarnos, y aún no se han restablecido las luces. ¿No te importa lo que me suceda? Ni siquiera preguntó si yo estaba bien, ni se inquirió sobre si estaba enferma o si me había pasado algo. No había preocupación por mí, solo pánico, porque su cómoda situación se había venido abajo de golpe. Luego, llegaron los mensajes. No de ella porque la tenía bloqueada, sino de varios primos, amigos de la familia e incluso de Sharon, la vecina, nuevamente. Sharon. Hola, no quiero entrometerme, pero tu madre está muy mal. Dice que dejaste de ayudarla. ¿Estás bien? Prima Rachel. Mamá dijo que la tía Denise le contó que cortaste a tu propia madre. ¿Qué te pasa? Tío Rob. Tu madre no tendrá a dónde ir si pierde ese departamento. ¿De verdad vas a permitir que eso pase? No respondí a ninguno. Ya había terminado de explicarme. Había terminado de justificar por qué ya no quería quemarme a mí misma para mantener a otra persona a salvo. Finalmente, casi una semana después del silencio, llamó Denise. Era demasiado arrogante para que yo bloqueara su número, demasiado confiada en su capacidad de intimidar hasta doblegar a la gente. Duditaba en ignorar la llamada, pero algo en mí ardía por un enfrentamiento. Así que contesté. Váyase. Escuchó la voz de Denise, cargada de condescendencia. Por fin decidiste contestar. ¿Sabes en qué lío te has metido? Me recosté en el sofá, cruzando las piernas. ¿Oh? ¿Y en qué lío sería ese? Se burló Denise. Tu madre está pidiendo ayuda a la gente. ¿Tienes idea de lo embarazoso que es para ella? ¿Embarazoso? ¿Como cuando públicamente me llamaste parásita frente a toda la familia? Eso fue solo una broma. Oh, fue hilarante, respondí secamente. Casi tan gracioso como el hecho de que he estado pagando todo mientras tú te quedabas ahí, dándote a gusto con tus comentarios. Hubo un silencio breve. «Es tu madre», espetó Denise, ahora con tono airado. «No puedes simplemente abandonarla». «Obsérvame», tartamudeó. «Eres ridícula, le debes». «No le debo nada». La interrumpí. Mi voz se mantuvo calmada y firme, sorprendiendo hasta a mí. He estado cubriendo todas sus cuentas durante años mientras ella se dejaba caer sin hacer nada. Mientras tanto, tú te quedabas ahí llamándome parásita, actuando como si fuera una carga. Así que, ¿sabes qué, Denise? Ahora toca que pongas tu dinero donde está tu boca. ¡Ayúdala! Denise soltó una risa aguda. No tengo ese tipo de dinero. Oh, dije, fingiendo sorpresa. ¿Pero se suponía que debía hacerlo? Qué curioso cómo funciona eso. Esto no tiene que ver conmigo. Exacto. Y ya no se trata de mí, respondí. Antes de que pudiera soltar otra excusa, colgué. Esperaba sentir culpa, lamentar haberlas cortado tan fríamente. Pero por primera vez en mi vida, me sentí libre. Sin embargo, Denise no había terminado. Unos días después, surgió otro video familiar. Esta vez, Denise estaba en el oscuro apartamento de mi madre, sentada a su lado en el sofá mientras mi madre se secaba los ojos con un pañuelo. Mi hermana ha sido abandonada, anunció Denise a la cámara, negando con la cabeza. Por su propia hija, una hija a la que crió, por la que sacrificó todo. Y ahora, por una decisión egoísta y cruel, enfrenta el desalojo. La cámara se desplazó hasta mi madre, quien sollozaba patéticamente. No lo entiendo, gimoteó. No sé qué hice mal. Mi mandíbula se apretó hasta dolerme. Oh, ella sabía perfectamente lo que había hecho. Simplemente nunca pensó que habría consecuencias. La sección de comentarios se llenó de simpatía. Gente llamándome sin corazón, desconocidos enviando oraciones para mi madre, algunos incluso ofreciéndole dinero. Casi me río. Que lo hagan. Que sean ellos quienes la rescaten esta vez. Durante años, había sido invisible. Un cajero automático ambulante.
alguien a quien solo valoraban por lo que podía proporcionar. Pero ahora, yo era la villana de la historia, y me parecía bien. Unos días más tarde, recibí un último mensaje de Sharon, la vecina. Sharon: sé que no es asunto mío, pero ella realmente se está desmoronando. Dice que pronto se quedará sin hogar si no ayudas. Solo pensé que debías saberlo. Miré el mensaje largamente antes de teclear una respuesta. Yo: probablemente debería empezar a buscar un trabajo, entonces. Presioné enviar, apagué mi teléfono y salí a disfrutar mi noche. No miré atrás. Tomó exactamente 10 días para que mi madre se derrumbara. Después del mensaje de voz, los textos, el video y el chisme del barrio, debió haberse dado cuenta de que yo no iba a acudir en su ayuda. Fue entonces cuando hizo algo que jamás había hecho en toda su vida. Apareció en mi puerta. Escuché primero los golpes fuertes, frenéticos, como si temiera que yo no contestara. Y sinceramente, casi no lo hago. Pero una pequeña parte de mí quería ver su rostro, mirarla a los ojos y comprobar si había, aunque fuera un atisbo de remordimiento. Cuando abrí la puerta, se veía fatal. Su cabello, habitualmente impecable, estaba desordenado, su rostro pálido y sus ojos con contornos rojos. Siempre había cuidado su apariencia, deseando verse arreglada ante los demás. Ahora, se veía desesperada. «Mamá», dije, con voz seca. «Oh, gracias a Dios», exhaló, intentando entrar. No me moví. Sus ojos se posaron en mi mano aún aferrando el picaporte, y luego en mi rostro. «Querida, por favor, ¿podemos hablar?» Exhalé por la nariz, pero me hice a un lado. Ella se apresuró a entrar, aferrándose al bolso contra su pecho. Cerré la puerta y me volví hacia ella. «Dime lo que tengas que decir». Ella parpadeó, evidentemente sorprendida de verme tan distante. Yo comenzó, tomando un profundo respiro. «Sé que estás molesta. Sé que Denise dijo algunas cosas, y quizá debería haberme pronunciado, pero tienes que entender». Le alcé una mano. «No. Basta». Se estremeció. «No necesito excusas», dije calmadamente. «Necesito que me digas la verdad. ¿Por qué no me defendiste?» Su boca se abrió y cerró. La vi buscar una salida, tratando de torcer la situación. Finalmente suspiró. «Porque era más fácil», levanté una ceja. «¿Más fácil?» Denise es ruidosa, murmuró, y persuasiva. Sabía que lo que dijo de ti no era cierto, pero si la corregía, se convertiría en una discusión. Y, sinceramente, me miró, casi suplicante. Simplemente no quise lidiar con eso. Solté una risa amarga y seca. ¿Así que dejaste que ella hablara mal de mí a todos? ¿Que me hiciera parecer una parásita egoísta, cuando sabías muy bien que yo era la que te sostenía? Ella se encogió. «No pensé que se saldría de control». «¿Esa es tu excusa?», dije, negando con la cabeza. «¿No es que te avergonzaba admitir que tu hija, parásita como la llaman, era en realidad la única razón por la que tenías techo? ¿O que permitiste que tu hermana me humillara públicamente porque te resultaba más fácil que decir la verdad?» Ella tragó saliva. Yo no empezó, pero la interrumpí. «Tú no pensaste que dejaría de pagar nunca». Hubo silencio. Sus labios se presionaron y ella miró hacia otro lado. Solté una risa amarga. «¿Eso es? Asumiste que yo seguiría haciéndolo sin importar nada, que continuaría enviando dinero, cubriendo tus cuentas, aun cuando permitías que Denise me destrozara». Las lágrimas se formaron en sus ojos. Simplemente no supe qué más hacer. «Oh, no sé. ¿Tal vez conseguir un trabajo?», dije con voz más cortante de lo que pretendía, sin importarme. «Tal vez dejar de estar ahí, esperando que otros te mantengan». Su rostro se encogió. «Querida, ya no soy joven. No tengo las habilidades». Le alcé la mano. «Mamá, no me importa». Ella se quedó inmóvil. Por primera vez en mi vida, no suavicé mis palabras, no intenté hacerle menos doloroso el golpe. «Te he dado todo», continué. «Durante años.
¿Y qué recibí a cambio? En el momento en que dejé de ser conveniente para ti, te quedaste de brazos cruzados y permitiste que Denise me difamara a todos. Dejaste que me llamaran el problema, mientras tú no hacías nada. Ella sollozó. No quise que esto pasara. Pensé que querías ayudar. Exhalé fuertemente. Claro que quise ayudar, pero tú nunca lo apreciaste. Nunca reconociste lo que hacía por ti. Y cuando todo se redujo a eso, ni siquiera me respetaste lo suficiente para decirme la verdad. Las lágrimas ya corrían por su rostro. No sé qué más decir. Incliné la cabeza. ¿Qué tal un lo siento? Sus labios se abrieron, como si pronunciar esas palabras le costara un gran dolor físico. Y por primera vez en este lío, finalmente lo dijo. Lo siento. Observé su rostro en busca de sinceridad. Tal vez, en el fondo, realmente se arrepintiera. Tal vez no había pensado que las cosas se descontrolarían así. Pero ya no importaba. No iba a volver a lo que era antes. Te perdono, dije simplemente. Su rostro se iluminó, una chispa de esperanza en sus ojos. Entonces, eso significa... No negué con la cabeza. Ya no voy a pagar por ti. Ella inhaló bruscamente, como si la hubiese abofeteado. No soy responsable de ti, continué. Eres adulta. Necesitas armar tu propia vida. Y si eso significa que tienes que trabajar, recortar gastos, o incluso pedirle ayuda a Denise, pues que así sea. Sus hombros se desplomaron. No sé si puedo hacerlo sola. Tendrás que hacerlo. Se secó el rostro, negando con la cabeza. Solo... No quiero perderte, suspiré. Me perdiste cuando dejaste que todos me llamaran parásita. Su barbilla tembló, pero no discutió. Por una vez no tenía nada que decir. Caminé hacia la puerta y la abrí. Adiós, mamá. Ella me miró, con ojos llenos de algo que pudo haber sido arrepentimiento, y luego lentamente salió. Cerré y aseguré la puerta, sintiéndome más ligera que en años. En los días siguientes a que mi madre se alejara de mi puerta, esperaba sentir una culpa aplastante. Tal vez me despertaría en medio de la noche lamentando cómo la había rechazado. Tal vez escucharía su voz en mi cabeza suplicándome que cambiara de idea, pero nada de eso ocurrió. En cambio, me sentí libre. Por primera vez en años, no revisaba mi cuenta bancaria con ansiedad para asegurarme de tener suficiente tras pagar las cuentas de otra persona. No esperaba la siguiente llamada de emergencia, el próximo chantaje emocional, o la siguiente demanda disfrazada de súplica de ayuda. Había silencio, y me gustó. Por supuesto, Denise no se quedó callada. Hizo un último intento de unir a la familia contra mí, esta vez mediante una publicación en Facebook totalmente desquiciada. Jamás pensé que vería el día en que una hija diera la espalda a su propia madre. Asqueroso. Algunos se olvidan de dónde vienen, pero el karma es real, y algún día sabrán lo que se siente ser abandonado. Los comentarios fueron los esperados. Pobre mujer. ¿Cómo pudo su hija hacerle esto? Vergonzoso. Siempre se debe cuidar a los padres. Hijos ingratos hoy en día. No respondí. No me defendí. No lo necesité. Porque por primera vez otros lo hicieron por mí. Mi prima Rachel. Espera. ¿No fuiste tú la que llamó parásita hace unas semanas? ¿Y ahora de repente se supone que ella debe ser el cajero automático de la familia? Un vecino que conocía la verdad. ¿No pagaste todas las cuentas de tu madre durante años? ¿Y ahora te dicen la mala? Y mi favorito, de un viejo amigo de la familia. Denise, si te preocupa tanto, ¿por qué no ayudas a tu hermana? Oh, espera. Tú tampoco trabajas. El cambio fue casi cómico. La gente que saltó ciegamente a defender a mi madre ahora dudaba de la historia. Empezaron a cuestionar por qué una mujer adulta no podía cuidarse sola. ¿Por qué Denise, que siempre tenía lo suyo que decir, no intervenía para pagar las cuentas si era tan imperdonable que yo dejara de hacerlo? Después de eso, Denise se quedó en silencio. Supongo que no le resultó tan divertido cuando la crítica se volvió contra ella.
¿Y mi madre? No terminó sin hogar. Se mudó a un apartamento más pequeño. Consiguió un trabajo de medio tiempo y sorprendentemente sobrevivió. Escuché por ahí que no estaba contenta, que seguía quejándose a quien quisiera escuchar de cómo su hija la abandonó. Pero lo logró. Nunca volvió a intentar comunicarse. Tampoco yo. Y sinceramente, me pareció bien. Por primera vez en mi vida, vivía para mí. Me fui de vacaciones, algo que no había hecho en años. Salía a comer sin calcular cuánto quedaba para el alquiler de otra persona. Empecé a planificar mi futuro, apartando dinero para las cosas que quería. Y lo mejor,